Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento, hermano, de estar con ustedes en esta hermosa mañana y sabemos que siempre el Señor tiene palabra de bendición y nos encontramos hoy súper contentos, un domingo más que el Señor permite que abramos los ojos y podamos alabarle y glorificarle en todo tiempo y en todo momento. Y también nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Saludos a ti, saludos a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Damos gracias al Señor por estar con ustedes otro domingo más. Nosotros esperamos que este programa pues traiga bendición a sus vidas y edifique su fe. Eh, Así que damos gracias a Dios. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Como cada domingo siempre tenemos una porción bíblica, hermano, y esta vez la encontramos en Efesios 2, el verso 8 y el 9. La había leído y la había visto ya en Reina Valera del 60, pero me gustó más en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, mejor dicho. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo. Oramos, Padre grande y Padre bueno, nos acercamos a ti en esta hermosa mañana, Señor, rindiéndote loor y dándote gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu cuidado en toda esta semana, Señor. Gracias por tu amor y gracias por el sacrificio de tu Hijo en medio de la cruz, Señor, donde fue el que nos unió, el que nos acercó a ti, el poder aclamar y poder alabarte y glorificarte en todo momento, Señor. Y nos presentamos en esta hora para que seas tú por medio del Espíritu Santo, llevando palabra de bendición para cada uno de los radioescuchas y para nosotros también de igual forma. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado en esta hora. Amén, amén y amén. Y los micrófonos de vida abundante en Cristo, pastor, están en sus manos. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. El Señor te bendiga a ti, bendiga nuevamente a nuestros hermanos y nuestras hermanas en este domingo. Hoy es un domingo muy especial, porque hoy es el domingo de Pentecostés. Y el pueblo cristiano celebra esta fecha, ¿verdad? Con mucha alegría y con mucha emoción y con mucho gozo, ¿verdad? Por todo lo que representa para la vida de la iglesia, en la manera en cómo el Señor descendió con su Espíritu Santo para bendecir a su pueblo. Así que Pentecostés viene de 50 y son los 50 días después de, ¿verdad? De la Pascua, que en este año cae, ¿verdad? El 24 de mayo, que es este domingo. Eh, yo quiero leer una porción del libro de los Hechos donde se habla de la venida del Espíritu Santo y donde se registra este evento, pero enfatizar solamente y principalmente una frase de ese pasaje. Dice así, Isaías, Hechos 2, 7 al 11. Hechos 2, 7 al 11. Sí. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Ok?
Generalmente se habla de Pentecostés solo del milagro de la lengua, de las lenguas, o del poder que vino sobre la iglesia para hacer milagros, que es cierto y que lo relata el libro de los Hechos de ahí en adelante, ¿no? En los próximos capítulos. Pero este pasaje nos habla de que todos los que estaban presenciaron el gran milagro porque todos entendieron el mensaje que proclamaban esos discípulos. ¿Eh? Algo ocurrió allí, no lo digo porque desconozca lo que ocurrió, lo digo porque no se puede explicar lo que ocurrió allí. Una cosa extraordinaria, que los que estaban allí pudieron hablar de manera que todos los que estaban allí de otras regiones y presuponemos de otros entendimientos, los entendían. Dejando eso sobre la mesa, ¿verdad? Ese punto. Yo les pregunto y les planteo lo siguiente, si nosotros escucháramos algo así como lo que yo voy a leer ya en breve, si lo escucháramos en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, redes sociales, lo viéramos como una propaganda, además de quedar asombrados, y van a saber por qué yo digo esto, y estupefactos, saldríamos corriendo a ver dónde es eso. Pero todos lo entenderíamos, todos lo entenderíamos. Así que de manera que sería algo muy parecido a lo que ocurrió allí en Pentecostés. Isaías 55, verso 1 dice, todos los que tengan hambre, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan y consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. Lo voy a leer en la versión internacional. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer todos los que no tengan dinero. Vengan y compren vino y leche sin pago alguno. ¿A qué lugar en este tiempo nos invitan a nosotros a comer y a consumir de manera gratuita? ¿A qué lugar? ¿Dónde nos van a dar gratuito o de forma gratuita los productos necesarios para la vida? No es usual encontrar este tipo de anuncios, y menos en una economía del mercado como la nuestra, ¿verdad? Donde hay propiedad privada, es parte del modelo. Los que tienen propiedad privada tienen la libertad de obtener ganancia, dividendos, riqueza, por el ofrecimiento de un servicio o de un bien, como lo son los alimentos, el agua y muchas otras cosas. Todo se compra. El que no tiene, no compra. Sin embargo, esta última parte de lo que se conoce como el segundo Isaías, porque el libro de Isaías se divide en tres partes. Yo estoy leyendo el primer verso del último capítulo de la segunda parte, que se conoce como el segundo Isaías o el Deutero Isaías. Ese es el nombre de esta porción del libro. Habla de la alianza que Dios hace con su pueblo que ha regresado del exilio. Alianza en la que el pueblo se colocará como el lugar, el espacio de vida que ofrecerá a los que tengan sed y hambre, que podríamos decir a los que tengan necesidad, agua y alimento de manera gratuita. Eso supone que fuera el pueblo de Dios. Tengo que decir que la intención de la segunda parte del libro de Isaías, en el regreso del pueblo cautivo, que estuvo en cautiverio, no era que el templo se convirtiera otra vez en un reinado y en una monarquía como la que tuvo cientos de años atrás, ¿verdad? O unos cuantas decenas de años atrás, y que se mostraran como el pueblo más fuerte, más dominante, porque en tiempos antiguos las monarquías se tenían que mostrar con fuerza. Los reyes combatían, invadían, poseían tierra, tenían que demostrar mientras más ejército, más fuerza, más poder se mostraban, más fuerte era la monarquía. Ese era el propósito del libro de Isaías, de esta porción del libro de Isaías. El propósito era que el pueblo se convirtiera en eso que Dios quería para ellos. Y es lo que plantean estos versos que acabo de leer. El anhelo de Dios de que su pueblo, a través del profeta expresado, regrese a lo que en un momento fue el deseo de Dios desde mi punto de vista. En ese retorno de Israel, se espera que el pueblo sea uno, que se convierta en el espacio donde haya participación justa y equitativa de los dones y los regalos que Dios les iba a dar como pueblo. Porque dicen los historiadores que precisamente ese fue el problema del pueblo de Dios por el cual cayó en el cautiverio. Darle la espalda al proyecto de Dios, darle la espalda al deseo que Dios tenía para su pueblo. Y darle espalda es ignorar, ¿verdad? Negar
eso que se nos pide. Así que ese pueblo de Dios antiguo le dio la espalda a lo que el Señor esperaba que ellos fueran. Van al cautiverio, a la esclavitud, al aprisionamiento a raíz de su mal. ¿Cuál fue ese mal? Pues haber abandonado el sueño de Dios. Y entonces, ante esa crisis, el profeta trae palabra una vez saliendo del cautiverio de parte del Señor para que comiencen a restaurar su integridad como pueblo de Dios, pero en un proyecto, en una visión de equidad e igualdad para todos. Por eso se invita a que todo el que tenga hambre venga y que va a comer de manera gratuita. O sea, el pueblo de Dios provocaría un espacio de vida donde todos los que llegaran con necesidad la podrían satisfacer sin costo alguno. ¿No? Eso es lo que dice ahí. ¿Okay? En el capítulo anterior, en el 54, de esa segunda parte del libro de Isaías, los versos del 11 al 30, al 13, perdón, encontramos unas palabras relacionadas a la reconstrucción de Jerusalén, que es lo que está ocurriendo precisamente en esta segunda parte del libro de Isaías y también en la tercera parte, que empieza en el capítulo 56. Les voy a leer esos versos, mire qué interesante, dice: oh afligida, zarandeada y desconsolada, mira, yo mismo te coloco piedras de azabache, de cemento con zafiros, te pongo almenas de rubí y puertas de esmeralda y muralla de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán paz con sus hijos. Las palabras son poéticas, ¿verdad? Que tratan de recrear lo que Dios estaba prometiendo en el capítulo anterior a su pueblo en el regreso del cautiverio. Tan valioso es esa restauración como las más deseadas y preciosas piedras preciosas. Deseadas piedras preciosas. Pero no, el valor no estaba en el enriquecimiento o en el acumular, sino en el entregar y ofrecer los dones del Señor. Y eso rompe con todo lo que nosotros vivimos y estamos obligados a vivir en el tiempo actual y en las sociedades del mundo actual. Pregunta: ese mensaje de Israel en aquel tiempo, en el de la restauración, ¿será comprendido? ¿Lo entenderán todos los pueblos, aunque hablen otras lenguas? Ese mensaje no lo entendemos en este tiempo, porque en este tiempo vivimos para todo lo que yo pueda ganar y pueda acumular y pueda hacerme poderoso, no en la actitud de entregar. ¿Ok? Así que ahora, una persona que tiene hambre, que tiene necesidad, que está en problemas y escucha un anuncio como este, donde le digan en ese espacio puedes ir a atender tu situación de manera gratuita, esa persona sí lo va a entender. Cubrir tus necesidades. Ajá. ¿Ok? Entonces, suele decirse con mucha razón en este tiempo: nadie da nada por nada. En el mundo de hoy, ¿ves? Lamentablemente. Y es cierto, nada puede ser tan bueno como para que, ¿verdad?, lo regalen. Pero debemos recordar que la situación del pueblo de Dios en el cautiverio era algo similar a decir a una viuda despreciada o a una mujer abandonada, abatida y olvidada. Así fue como Dios describió la situación de su pueblo en el cautiverio. Capítulo 54 de Isaías, lo pueden buscar ahí. Es la imagen que utiliza el profeta para hablar del estado en el cual se encontraba el pueblo. La condición del pueblo era semejante a una piedra despreciada. ¿A qué equivale eso? Ausencia de valor, de dignidad, de importancia, a un sentido de pobre existencia y de pérdida de propósito. Así estaba el pueblo de Dios en el cautiverio. Pero ahora, en la restauración de Dios, la que hará con su pueblo, el valor no va a ser por las piedras preciosas que tengan, como las estima el mundo, por el valor y el poder como lo estima el mundo. El valor del pueblo de Dios como piedra preciosa se mostrará por la capacidad de dar vida en igualdad de condición para todo el que llegue. Qué cosa tremenda. ¿Ah, Jimmy? Literal. ¿Ah? Y mientras más hablo, más se me parece esto a las palabras de Jesús, ¿verdad? Donde él dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Los detalles de la restauración del pueblo de Dios no tienen que ver con la estética. Esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad de Dios, post-exílica y reconstruida, no se va a medir por las alusiones en los aspectos físicos estéticos, como lo son murallas fuertes, ejércitos poderosos, torres importantes. Lo esencial y lo más importante de la ciudad y de esa nueva Jerusalén en el tiempo antiguo es a la de una ciudad
que se va a fundamentar en la justicia y hará lo posible por mantenerse lejos de la opresión. Digo más. A Dios no le preocupa en esta parte del libro de Isaías el templo de Jerusalén. Por eso no lo describe como en otros casos. Los cimientos del pueblo de Dios en esa nueva Jerusalén, en ese pueblo que se reconstruye, serán la justicia y el derecho de todos a buscar lo que necesiten de manera gratuita. Así que esto es un posible espejo, ¿verdad? Eh, de, 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 de lo que pasó 600 y pico de años después con la primera iglesia el día de Pentecostés. Los primeros cristianos, capítulo 2 de Hechos o 4 del libro de los Hechos, se describen como aquellos que recorrían todo lo que tenían y lo ponían a la disposición de quién, de los necesitados. En el día de Pentecostés, el pueblo de Dios fue tocado para que fuera un pueblo solidario, para que le diera de manera gratuita a los que necesitaban lo que tenían por necesidad. Eso es importante que lo resaltemos en este tiempo y en este espacio de Pentecostés. Entonces, hoy recordamos el domingo de Pentecostés, el día en que bajó la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo, para, habiendo agrupado a todos aquellos creyentes, darles la encomienda de ser testigos del resucitado, de ese que dijo, más bienaventurada cosa es que dar que recibir. ¿Mm? Así que ese pueblo de Dios restaurado en Isaías tenía que ser un pueblo que destilara misericordia, compasión, ternura, sensibilidad, y que abría sus puertas, sus graneros, sus granjas, lo que en ese tiempo tuvieran para bendecir. Entonces, eso es impensable en este tiempo en el que tenemos que, para vivir, tenemos que trabajar. Para poder adquirir y alcanzar las cosas, tenemos que, oye, que doblar el lomo. Pero hay algunos que se quedan en la parte de abajo de la rueda y no tienen la misma posibilidad de alcanzarlo. Hoy es Pentecostés. Y la pregunta que nos debemos hacer, que yo me hago es, ¿qué espera Dios de su pueblo en este tiempo? ¿Qué espera Dios de la iglesia en este tiempo? ¿Qué espera Dios de los hijos de Dios en este tiempo? La otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿debemos esperar esto del mundo y de la humanidad en la que vivimos? De ofrecer gratuitamente. El dar, y, tú lo dijiste, no lo va a hacer. El dar, y no me refiero a lo material, sino al gesto de servir gratuitamente, sin esperar o recibir recompensa, porque de eso se trata esto. Recuerde que estamos en Pentecostés, identificando la forma en la que el pueblo de Dios habló allí y todos lo entendieron. O sea, debemos esperar ver a la humanidad ofreciendo gratuitamente a todos los que necesiten. Difícilmente. Entonces, esto lo voy a unir a otra cosa que me vino a la mente y que yo quiero compartir con usted y dejarlo para esta parte final de la reflexión. Esto me acuerda un cuento que yo leí hace muchos años que se llamaba La aldea que se derrumbaba. Creo que lo mencioné en algún momento. Hay unas cosas que a mí se me han quedado ahí, aunque pasen años y años y años. Y no tienes que decir nada sobre los años. Bébete el último sorbo de café y no toques el tema. No se me olvidan. Cuenta de un pueblo o una ciudad próspera. Oiga bien, moderna, donde todos los miembros de la comunidad estaban excelentemente bien. Todo el mundo estaba en las papas, como decimos por ahí. Próspero, salud, la ciudad estaba hermosa, moderna, olvídese. Entonces, la habían trabajado construyéndola todos juntos porque tenían muchas capacidades, dones y herramientas para trabajar. Entonces, estaban tan orgullosos de sí mismos que pusieron en las puertas de las casas un cartel, un rótulo, diciendo todas las capacidades que los que vivían en esa casa tenían. Este es tal cosa, hace tal cosa, hace tal cosa, este es tal cosa. Tal. Y cuando la gente llegaba al pueblo veía todas las capacidades que tenía ese pueblo y cuando miraban el pueblo decían, wow, por eso está así. Miren lo que pasó. Por esas cosas de la vida, todo el mundo se encerró en su casa, alegre y orgulloso de lo que era. ¿Qué sucedió? Las cosas del pueblo se empezaron a deteriorar y se empezaron a dañar porque todo el mundo cogió su esquinita. Todo el mundo empezó a vivir ¿para quién? Para Lo sí suyo. mismo. ¿Okay? El individualismo y el egoísmo se apoderó de ese pueblo. Hasta que alguien dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y la respuesta era, eso le toca a otro, no me toca a mí.
¿verdad? Bueno, alguien dijo, vamos a empezar a asociarnos porque esto no lo van a poder reconstruir si no lo hacemos entre. Yo pienso que eso no fue fácil porque sacar a la gente a De cooperar su confort. no es, del confort no es fácil. Pero poco a poco fueron reconstruyendo, reconstruyendo, reconstruyendo. Y algo interesante sucede, que ocurrió. Y es que el cartel que entonces pusieron en la entrada de las casas ya no era el que recogía todo lo que cada cual de los que vivían en aquella ciudad tenía, sino que tenía un solo mensaje en todos y cada uno de ellos. El mismo mensaje en todos los rótulos, en todas las casas. Y es el siguiente: ayudarás siempre a tus vecinos a construir cada día un pueblo nuevo y unido. Interesante el cuentito para ponernos a pensar. Es una lectura que se utiliza, ¿verdad?, en las clases de trabajo social y en las clases de trabajo de comunidad, etcétera, etcétera. La pregunta que me hago y que la comparto para invitar a la reflexión a todos nosotros, a ustedes y a mí, en Pentecostés es: ¿qué espera oír? O más bien leer en nosotros la gente de la iglesia en este tiempo. ¿Qué esperan ver de nosotros? ¿En qué lengua o mensaje o de qué manera nosotros le vamos a dar? Vamos a hablar al punto que digan, estamos entendiendo lo que nos están diciendo. ¿Habrá alguna manera de hablar o de mostrarse al mundo que sea entendible para ellos? ¿Cuál será? ¿O seguiremos hablando solo para entendernos nosotros y celebrar solo nosotros? Y me refiero a los cristianos. Pregunta para reflexionar. Y yo creo que en Pentecostés, en esa coyuntura donde reconocemos que el Espíritu de Dios prometido, la promesa que hizo Jesús, vino sobre la iglesia y sobre los que estaban reunidos esperando. Debe invitarnos a reflexionar hoy. En tiempos cuando la nota y la ruta es que cada cual vive para sí. Y esto parece una utopía, un sueño inalcanzable. Regresar a ese modelo donde todo es de todos. Pero yo estoy leyendo lo que dice el texto bíblico cuando Dios le habló a su pueblo en su proceso de reconstrucción. Dios espera la reconstrucción de nuestra vida, la reconstrucción de nuestros tiempos, la reconstrucción de nuestra paz, de nuestra felicidad, de nuestra familia, de nuestro país, del mundo. Pero debemos mirar y leer cómo Dios espera que hagamos eso. Y me parece que este libro del profeta Isaías, en el contexto histórico en el que el pueblo estaba de regreso, de haber estado sin tierra para ubicarse en su tierra, nos da una clave de lo que Dios quiso que ellos hicieran. Y fue de que comenzaran a convertirse en un lugar para que todos aquellos que tuvieran hambre, sed o tuvieran ¿qué? Necesidad fueran y lo obtuvieran de manera gratuita. Dejo esto en el corazón de ustedes y le pido al Señor, ¿verdad?, que nos hable y nos siga hablando y nos siga llevando y nos siga iluminando, porque esto se trata de que la luz del Señor llegue a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición y de exhortación que nos ha brindado. Y nunca nos ponemos de acuerdo con los textos bíblicos nosotros, pero fíjese lo que decía el texto bíblico con el que yo empecé. En una parte del texto bíblico es un regalo de Dios. Y es Así que como, ¿no? Y dijiste que abajo que era ¿qué? ¿Un regalo qué? un regalo de Dios, Ajá, la salvación. ajá. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Es gratuito. Es gratuito. Es algo gratis. Así que, y es nuestro deber llevar salvación, llevar la palabra, llevarle a Jesucristo a las vidas. Los regalos son gratis. ¿Sí? ¿Y por qué si los recibimos de esa forma no los damos igual? Sí. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amén. Yo creo que es Buen momento. buen momento, sí, para orar, para que nuestro corazón se torne a eso, se torne a nosotros ser servicial, ser el instrumento que el Señor quiere utilizar para bendecir a otros y a otras en esta hora. Amén. Vamos a orar. Oramos. Según nos confrontamos con tu palabra nos pone a pensar y nos pone a reflexionar en nuestro tiempo.
Bendícele la vida de nuestros hermanos y en la vida de tu iglesia en este día en el que recordamos la venida del Espíritu Santo. En Aleluya. Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.